Señor. Señor. ¿Qué os pasa, Mateo Vázquez? Sosegaos. Un mensajero del duque de Medina Sidonia, Majestad. Don Baltasar de Zúñiga. Está ahí fuera. ¿Qué dice? Que nuestra armada ha sido destruida. ¿La invencible? La invencible. No derrotada. Destruida, dice. Señor, la tempestad, las tormentas del norte. Está bien, Mateo Vázquez. Yo envié mis naves a luchar con los hombres, no con los elementos. Los elementos, ay, los elementos sumergieron tanto furor regocijado, tanta baladronada, tanto soñar despierto. Los elementos, no los hombres, fueron. Eso pensamos, porque siempre consuela haber sido la víctima inocente de un poder sobrehumano. 3 siglos después de que Felipe II recibiera esta noticia, España está a punto de sufrir su última gran derrota naval. Será el golpe que certificará la muerte de un imperio que había vivido su primera gran derrota cuando la Armada Invencible fue destruida por la flota inglesa. Es el día 3 de julio de 1898. Los barcos de la Armada Española están zarpando de la bahía de Santiago. Esta vez van a enfrentarse a la flota de los Estados Unidos en defensa de la isla de... A punto ya de terminar, había comenzado para España con la derrota de la batalla de Trafalgar, en la que el país había perdido no solo su escuadra, sino también su posición de gran potencia. Ahora, a 2 años del comienzo del siglo XX, España va a intentar defender los últimos restos de su imperio ultramarino. La batalla dura apenas 4 horas, pero el desastre es total. 350 muertos, 150 heridos y casi 1.700 hechos prisioneros. La totalidad de los buques españoles, 4 cruceros acorazados de 7.000 toneladas cada uno y 2 destructores, se pierde en el combate. El almirante Pascual Cervera, comandante general de la escuadra, informa al gobierno de Madrid. En resumen, la jornada del 3 ha sido un desastre horroroso como yo había previsto. El número de muertos es, sin embargo, menor del que yo temía. La patria ha sido defendida con honor y la satisfacción del deber cumplido deja nuestras conciencias tranquilas. El pueblo gaditano de Medina Sidonia une con 300 años de distancia los tristes destinos de 2 marinos, el del almirante Pascual Cervera y Topete, que nace allí un 18 de febrero de 1839, y el del duque de Medina Sidonia, señor del ducado, quien al mando de la Armada Invencible sufriera aquella histórica derrota frente a los ingleses. En Medina Sidonia vive su infancia y afirma su vocación de marino Pascual Cervera. A los 14 años abandona su pueblo y marcha a San Fernando. Allí, en el Colegio Naval, el joven Cervera cursará durante 2 años sus estudios de guardia marina.
Después, 4 años de prácticas en la mar a bordo de buques armados. Su primer contacto con Cuba se produce en ese momento, cuando el estudiante Cervera vive aún su periodo de aprendizaje como guardia marina. Con apenas 21 años, Pascual Cervera recibe las insignias de alférez de navío y solicita su primer destino como voluntario a las Islas Filipinas. El destino es peligroso y arriesgado, pero precisamente por esa razón permite cubrir con honra la hoja de servicios y facilita un ascenso rápido. La estancia de los oficiales en las islas no solamente obedecía a estos deseos de ascenso rápido, también era para ellos un gran punto de adiestramiento en lo que se refería concretamente a su ámbito militar, como marinos de guerra que eran. De hecho, pues únicamente el trayecto desde la península hasta el archipiélago, que en aquella época, con las escalas que había que hacer, las dificultades de aprovisionamiento, etcétera, que habían, podía durar hasta 6 meses, pues ya por sí mismo constituía un excelente adiestramiento de los oficiales al estar en la mar. El archipiélago de las Filipinas está formado por 7.000 islas que, junto con las Antillas y Puerto Rico, constituyen los últimos restos de lo que fue un día el Imperio Español. La presencia española en Filipinas es mucho más débil, sin embargo, que la que se mantiene aún en las colonias americanas. A esta circunstancia se añade el hecho de que en algunas islas del archipiélago ejercen su dominio los piratas malayos. Pascual Cervera entra por primera vez en combate a las órdenes de Méndez Núñez, comandante en jefe de la división naval, en el asalto al fortín de Pagalugán. Un grupo de rebeldes musulmanes malayos había construido una fortaleza casi inexpugnable en el emplazamiento estratégico de Río Grande de Mindanao, defendida con cañones y en la que ondeaba la bandera pirata. Méndez Núñez prepara el asalto al fortín. En vista de las enormes dificultades para acceder hasta él, el comandante lo embiste con la proa de su buque e inmediatamente da orden de abordaje y asalto de la fortaleza. ¡Al abordaje! Cervera, al frente de sus hombres, sable en mano, entró por el parapeto, desalojó a los moros, una batalla tremenda, porque además estuvo a punto de morir, un moro le iba a dar un sablazo, y un marinero, que luego conservó una amistad con él a lo largo de toda su vida, llamado Sebastián Llanos, fue el que le salvó matando a 2 o 3 moros. Cervera era muy buen tirador de revólver, alternó el sable con el revólver, y la operación fue un éxito, y le valió la recompensa para el ascenso de teniente de navío por méritos de guerra. Septiembre de 1868. Estalla la revolución. La reina Isabel II es destronada y el general Prim encabeza un gobierno provisional en el que asume la cartera de marina un tío de Cervera, el almirante Topete, que había participado intensamente en los preparativos del pronunciamiento. El teniente de navío Pascual Cervera, que no se había implicado en la insurrección, desempeña por entonces el cargo de mayor general del departamento de Cádiz, pero un año más tarde pide un nuevo destino, la isla de Cuba. Cuba, a la que Cervera llega por segunda vez en su vida, ha dejado de ser el hermoso lugar pacífico que él conoció. Hace ya un año que ha estallado en la isla lo que dio en llamarse la Guerra de 10 años, y en esos momentos las tropas españolas caen por decenas bajo el fuego de las emboscadas de los independentistas cubanos o víctimas de las enfermedades tropicales. Durante los 4 años que permanece en Cuba, Cervera asume el mando de varios cañoneros encargados de impedir que consigan llegar a la costa
los cargamentos de armas que los Estados Unidos envían por mar para apoyar el movimiento insurgente. Es condecorado por sus servicios. En 1873 regresa a España. Es ascendido a capitán de fragata y destinado a Cádiz. ¡Vamos, hijos de la patria! ¡Días de gloria van a llegar! ¡Viva la República! Febrero de 1873. Tras la abdicación del rey Amadeo I de Saboya, se proclama en España la Primera República, que acaba asumiendo un modelo federal. Pero los republicanos radicales se oponen a la federación desde arriba. Estalla entonces la revolución cantonal, que se rebela contra el poder central y que proclama cantones autónomos a numerosas ciudades españolas, entre ellas Cartagena y Cádiz. Los revolucionarios cantonalistas de Cádiz intentan atraer a su causa a la marinería de los barcos fondeados en el arsenal de la Carraca. La situación es muy difícil. Las dotaciones de los buques pueden levantar en cualquier momento la bandera de la revolución. Cervera decide intervenir. Y enseguida, con otros compañeros, se hace cargo de la situación. Incluso, yo diría que suplanta la autoridad del capitán general, incluso el arsenal, que está ahí un poco cohibido, y piensan un plan para ganar los barcos, un plan que es de acción completa, que es cada teniente de navío va a subir a un barco, va a convencer que deben seguir con el gobierno central, que los cantonales es una vergüenza, que la marina no puede deshonrarse, y hay un teniente coronel, Castellani, en tierra, que es el que apoya con la Fuerza Armada que se haga caso a lo que se está diciendo en los barcos. Tras vencer algunas resistencias, Cervera, junto con otros oficiales, se hacen con el control de la situación y evitan que el arsenal de la Carraca caiga en manos de los sublevados. Por esta acción, Cervera se le reconoce, se le nombra benemérito de la patria y se le da también otra importante condecoración. Con el transcurso de las semanas, los distintos cantones van siendo sofocados militarmente por las fuerzas de la República. Solo Cartagena permanece como último reducto importante del movimiento cantonalista. En Cartagena, la marinería de los mejores navíos de la Armada fondeados allí se ha sumado al movimiento rebelde. En vista de ello, el gobierno declara piratas a los buques sublevados. La Armada inglesa apresa varios de esos barcos. El gobierno encarga a Cervera una misión casi imposible, que conduzca hasta los ingleses fondeados en el puerto de Cartagena a un enviado especial para negociar la devolución de los buques. Cervera se hay una labor un poco como de espía, va de paisano, vestido, tal, a Madrid, pasa las líneas de los cantonales y se le dice que vaya con la Prosperidad a Cartagena. La Prosperidad es una goleta muy pequeña, pero Cervera hace una ñagaza pensando que es una goleta francesa, da las órdenes en francés, ilumina todo el barco y pasa precisamente entre los barcos cantonales que lo respetan y no le hacen ni caso. Desembarcan al diplomático español para que hable con el almirante Yerbilton y lleve a cabo la gestión de recobrar los barcos como efectivamente lo hace. Pascual Cervera regresa a Filipinas en 1874. Allí permanecerá 3 años. De entre las muchas acciones militares llevadas a cabo por Cervera, destaca su participación en la campaña contra los piratas de la isla de Joló. Después de que las tropas españolas recuperaran el control y dominio de la isla, Cervera fue nombrado gobernador de Joló. Y allí está pues un par de años precisamente en lucha constante, pero al mismo tiempo haciendo una labor muy diplomática y muy política. Compra espías, paga sobornos, divide a los datos unos contra otros y consigue mantener pues una paz y una orden que está en un orden que era muy precario. Entonces él en sus cartas a amigos, a compañeros, en plan un poco chistoso, pues decía, mira, a cualquiera me tose ahora, soy el Rajá de Joló.
Durante todos estos años, Cervera emprende además una tarea del máximo valor, el levantamiento de mapas y planos completos de las islas, imprescindibles para el correcto planteamiento de las campañas militares en el archipiélago. El clima tropical acaba haciendo efecto en la salud de Cervera. Además de la disentería, contrae el paludismo. Con su salud seriamente quebrantada, regresa a España. En España, consolidada la restauración con el reinado de Alfonso XII y acabadas la guerra carlista y la guerra de Cuba, el país conoce años de tranquilidad. El gobierno empieza entonces a plantearse la renovación de la flota. Como primera medida, encarga en Francia la construcción de un acorazado, el Pelayo. Cervera es enviado a París para supervisar los trabajos del buque, que él mismo acabará mandando como capitán de navío. Pero este no es más que un primer paso aislado. Lo que la flota española necesita es un auténtico programa de modernización. El plan de construcción de una nueva escuadra llegará en la década de los 80. Desde el año 1883, que es un año que podríamos calificar de inflexión en la construcción naval en España, se emprende por primera vez unos planes navales decididos que intentan dotar a la escuadra de los elementos necesarios para seguir siendo una potencia en el contexto de las relaciones internacionales que rigen las relaciones entre los países. España se enfrenta entonces a un serio dilema: decidir qué tipo de escuadra sería la más eficaz en el futuro, la formada por grandes buques acorazados o la compuesta por barcos más pequeños y veloces, dotados con nuevas armas como el torpedo. Esta última es la teoría de la Marina francesa, la fórmula de guerrillas en su traducción naval. Es una especie de la lucha, una pequeña del mosquito que molesta al elefante. La joven escuela francesa pues mantiene la teoría de que un elevado número de buques pequeños moviéndose con rapidez, portando torpedos, maniobrando ágilmente entre grandes unidades, serían capaces de producir un mayor daño a estas grandes fuerzas que la confrontación directa de buques de gran desplazamiento, difíciles de conseguir, caros, de largos periodos de construcción. Esta fue la causa, en mi opinión, por la cual España se centra más bien en unidades de tipo medio y pequeño que en la construcción de grandes unidades. En los años 80, Estados Unidos empieza a ser una potencia emergente y se impone oficialmente la doctrina Monroe, que dice en síntesis: América para los americanos. Cuba y Puerto Rico están a las puertas de Norteamérica y al gobierno de Washington comienza a resultarle molesta la presencia de otras potencias extranjeras cerca de sus costas. Deberíamos nosotros en España quizás habernos ido dando cuenta de que los Estados Unidos iban marcando una serie de hitos que la estaban llevando a querer ser mucho más. Y que nosotros estamos metidos en un espacio geopolítico en el cual antes o después íbamos a tener que vernoslas con la gran potencia que se estaba generando en la otra orilla del Atlántico. Del mismo modo que lo hace España, en la década de los 80 Estados Unidos inicia la renovación de su propia flota. También el gobierno de Washington modifica su planteamiento de estrategia naval y abandona la teoría de defensa próxima a la costa para proyectarse hacia el Atlántico. Este cambio de mentalidad es la que les lleva a construir grandes buques de línea que sean capaces de enfrentarse a cualquier escuadra que sea capaz de ser para ellos una amenaza, pero no en medio del Atlántico. No esperar a que estos buques se presenten frente a sus costas, como era la teoría anterior, sino establecer una especie de defensa avanzada, para lo cual pues necesitaban grandes unidades. Tanto España como Estados Unidos
votan en ese tiempo 35 nuevas unidades navales. La diferencia está, sin embargo, en que Estados Unidos quintuplica el tonelaje con respecto a España. En 1891 Pascual Cervera es llamado al Palacio Real. Va a recibir de manos de la reina regente María Cristina el nombramiento de ayudante de órdenes del cuarto militar del rey. Esta importante distinción es el resultado del buen papel desempeñado por Cervera en el asunto del acorazado Pelayo, que había salido de los astilleros franceses sin la artillería pesada ni la munición propia de un acorazado. La presión de Cervera para evitar que el buque saliera a prestar servicio en esas condiciones le llevó incluso a pedir el retiro. El gesto de Cervera acabó obligando al gobierno a devolver la nave a los astilleros franceses para completar su dotación artillera. En ese mismo año de 1891 es ascendido a contraalmirante. Un año después, en 1892, Cervera es enviado a los astilleros bilbaínos del Nervión. Allí consigue terminar la construcción de 3 cruceros acorazados, el María Teresa, el Vizcaya y el Oquendo, cada uno de ellos de 7.000 toneladas. Años más tarde, estos buques le acompañarán a Cuba. En diciembre de 1893, el liberal Sagasta le nombra ministro de Marina. Sus desacuerdos con la política del gobierno respecto de la Armada son inmediatos. A los 3 meses de ser nombrado, presenta su dimisión. Cervera pidió como condición de que no se le rebajara para nada el presupuesto de Marina y de que además le dieran cierta carta blanca en unas reformas que entendía necesarias, tanto orgánicas como de personal. Reformas que en algunos momentos podían parecer impopulares. En realidad, pues el presupuesto de Marina se le afectó, se le tocó, tampoco le dejaron demasiada libertad en las reformas que quería, y como él era un hombre, eso sí, era un hombre de un carácter firme y muy puntilloso en ese sentido, y cada vez le gustaban menos los azares de la política, no se manejaba bien, pues a los pocos meses dimite. Cervera es enviado a Londres como jefe de la Comisión de Marina. Inglaterra es en esos momentos el país más avanzado en materia naval y un excelente observatorio para la política internacional. Desde allí, Cervera envía al ministro de Ultramar, Moret, y al ministro de la Guerra, Azcárraga, largas cartas en las que alerta sobre los graves riesgos que corre España si no previene con rigor y antelación un conflicto con Estados Unidos que Cervera ve irremediable. Aquí entra un poco el llamado pesimismo de Cervera, ¿no? Que, en fin, yo tengo mis dudas, pero yo creo que más que pesimismo era un poco de toque de atención, de alerta. Él precisamente se está dando cuenta que la guerra con Estados Unidos antes o después se va a producir y que el escenario no va a ser elegido por nosotros, sino por ellos, que precisamente hay que defender las Antillas, Filipinas, Puerto Rico, a pesar de que puede tener cierto temor de que ellos puedan venir y desplazarse hasta las costas españolas. Entonces la correspondencia con Azcárraga y con Moret es dura, es incisiva. Tocan a degüello, teniente. Esto va en serio. En el mes de febrero de 1895 estalla la que será tercera y última guerra de Cuba. Pascual Cervera se encuentra aún en Londres. Desde allí sigue insistiendo machaconamente en sus cartas al gobierno en el serio riesgo de que Estados Unidos se decida a intervenir en la guerra de Cuba y ello conduzca a España a la catástrofe. Esto mucha gente se lo ha achacado al almirante Cervera como una muestra de fatalismo, como una muestra de su carácter pesimista, como una especie de espíritu agorero que anidaba en él. Y yo creo que no es así. Yo creo que realmente el almirante Cervera era un oficial general de la Armada en aquel momento muy capaz y que se dedicaba tanto a su trabajo cotidiano como al análisis diario de la situación mundial, puesto que España, todavía quizás de grado medio, pero seguía siendo una potencia mundial en cuanto que tenía posesiones a lo largo del mundo, seguía teniendo posesiones escalonadas en el espacio, pues en el Caribe, en el Pacífico y en Europa.
y debía de estar, como debían de haber estado mucha más gente en aquella época quizás, pues muy atento a los acontecimientos que se iban desarrollando y en los cuales él veía que España podía verse involucrada. De regreso a España, en 1896 Cervera es ascendido a vicealmirante. Destinado a Cádiz, es nombrado comandante general del Arsenal de la Carraca, un destino bien conocido para él. Su nueva actividad acentúa su preocupación. Desde Cádiz, Cervera sigue enviando por correo al gobierno mensajes de advertencia. Los astilleros de la Carraca, denuncia Cervera, no funcionan. Son lentos, ineficaces y poco operativos. Cervera va dejando así, carta tras carta, constancia escrita de sus temores. Era un hombre profundamente ordenado, era muy minucioso, no dejaba nada al azar, podemos decir que era puntilloso o quisquilloso, como era tan minucioso, y él de toda la correspondencia que tenía, cartas que cursaba o cartas que recibía, mensajes que cursaba, mensajes que recibía, despacho, opiniones, de todo hizo copia, que fue la base de su famosa colección de documentos. Pascual Cervera tiene la absoluta certeza de que si llegara a declararse una guerra entre Estados Unidos y España, sobre él caerá la enorme responsabilidad de mandar la escuadra. Por eso, y 2 años antes de que la guerra estalle, envía una carta a su primo, Juan Espotorno, que muchos han calificado de profética y otros de peligrosamente derrotista. No envidio la triste gloria, si gloria puede haber en ser vencido a ciencia cierta, de perecer a la cabeza de la escuadra. Si me toca, tendré paciencia y cumpliré con mi deber, pero con la amargura de considerar mi sacrificio estéril. Esta carta le pide a Juan Espotorno, y esto es lo importante del caso, que la conserve, que no la pierda, porque puede ser una justificación o un desahogo cuando llegue el momento de la derrota que parece inminente y en la que él va a mandar las 4 operaciones. Él cree que se va a repetir el caso de otros generales y almirantes que en el pasado han sido enviados a misiones imposibles y luego se ha exigido la responsabilidad a ellos, les ha costado el cargo o incluso la vida. En agosto de 1897 es asesinado el jefe del gobierno, el conservador Antonio Cánovas. Asume entonces el poder el liberal Sagasta, quien nombra a Cervera comandante general de la principal unidad de la Armada, la llamada Escuadra de Instrucción. La escuadra de Cervera está formada por los barcos que en ese momento están operativos: 4 cruceros acorazados de 7.000 toneladas cada uno, 3 destructores y 3 torpederos. El resto de los buques de guerra españoles están o en malas condiciones o en proceso de reparación. El almirante Cervera pide entonces autorización al gobierno para realizar unas maniobras navales con ejercicios de tiro. El ministro de Marina, Bermejo, da su permiso, pero con una condición: que cuide de no gastar mucho ni en carbón ni en disparos. Y no solo eso, a uno de los cruceros acorazados, el Colón, le faltan sus 2 cañones de gran calibre. Y por si fuera poco, los casquillos de los proyectiles están en parte defectuosos. Todas estas limitaciones y carencias de la escuadra no suponen una preocupación inmediata para el gobierno de Madrid, porque la realidad es que España no está considerando la eventualidad de una guerra contra Estados Unidos. España no elabora planes de guerra contra Estados Unidos porque España no ve nunca que vaya a entrar en guerra contra Estados Unidos, o esa es la impresión que da siempre, porque tanto las acciones que se desarrollan por parte del gobierno como las acciones que se desarrollan por parte de la Armada en lo que se hace referencia a planes o nuevas construcciones, da la impresión de que no contemplan en ningún momento la guerra contra los Estados Unidos.
y como no la contemplan en ningún momento, pues no se elabora ningún plan de guerra contra los Estados Unidos. Los Estados Unidos están haciendo exactamente lo contrario. El Estado Mayor de la Armada norteamericana lleva más de 3 años elaborando todo tipo de planes para una eventualidad que no considera, ni mucho menos, improbable. Ellos siempre se contestan a una pregunta: ¿qué pasaría si? Esta es la pregunta a la que se contestan las escuelas de Estado Mayor. El ¿qué pasaría si? Es la pregunta que comienza la elaboración de cualquier plan. ¿Qué pasaría si España tuviera que entrar en guerra con los Estados Unidos? ¿O qué pasaría si Estados Unidos tuviera que entrar en guerra con España? Finalmente, en diciembre de 1897, el presidente norteamericano McKinley aprueba el plan de guerra contra España de acuerdo con un escenario nítidamente dibujado. Se ve claramente que la batalla se decidiría en la mar sería el elemento decisivo en la guerra, que el objetivo a tomar sería Cuba como objetivo fundamental y que el teatro de operaciones, por extensión, sería el Caribe. El 25 de enero de 1898, el acorazado norteamericano Maine, de 7.000 toneladas y con casi 400 tripulantes a bordo, fondea en el puerto de La Habana. Oficialmente se trata de una visita amistosa, pero en realidad encubre una velada amenaza a España por parte de Washington. Entre declaraciones protocolarias de amistad recíproca, pero en medio de una evidente tensión política, el gobierno de Madrid ordena al crucero acorazado Vizcaya, de la escuadra de Cervera, que acuda a Nueva York a devolver tan especial visita. En la noche del 15 de febrero se produce una explosión a bordo del Maine que se hunde en plena bahía de La Habana. Más de 250 tripulantes mueren abrasados o ahogados. La reacción de la opinión pública norteamericana es unánime. Se acusa a España de sabotaje. La prensa estadounidense pide represalias a su gobierno e incluso ofrece recompensa a quien descubra a los autores, españoles por supuesto, de la tragedia. El gobierno de Estados Unidos abre una investigación y nombra para dirigirla al almirante Sampson. La tensión y la hostilidad entre ambos países ya no admiten vuelta atrás. Resulta casi imposible evitar la guerra. De hecho, y aún antes de que se inicie la investigación sobre las causas del desastre del Maine, la Armada norteamericana empieza a prepararse para un posible enfrentamiento bélico. El gobierno español, a su vez, y como medida de protección sobre la isla, decide enviar a Cuba una escuadrilla formada por 6 pequeñas unidades, 3 destructores y 3 torpederos, al mando del capitán de navío Fernando Villamil, inventor del destructor y un gran experto en este tipo de buques de guerra. Pocos días más tarde, el almirante Cervera, que se encuentra en Cádiz, recibe la orden de salir a proteger a la escuadrilla de Villamil, que se ha visto obligada a refugiarse en Cabo Verde a causa de una fuerte tormenta. La protección es necesaria porque se ha detectado la presencia en Lisboa de buques de guerra norteamericanos. Antes de partir, Cervera solicita instrucciones al ministro de Marina. De hecho, el almirante Cervera le pide al ministro, pues, planes a desarrollar posteriormente a su reunión con la escuadrilla de Cabo Verde. Le pide una serie de datos acerca de los lugares donde los Estados Unidos tienen concentrada su flota, donde tienen concentradas sus bases más importantes, en fin, todo aquello que un almirante pues
puede necesitar en un momento dado para llevar a cabo la misión que se le asigne, un almirante o el que tenga la responsabilidad del mando en la mar en ese momento. No se le concede porque realmente no hay ningún plan. El 8 de abril, el almirante Cervera sale de Cádiz con tan solo 2 de los 4 grandes navíos de su flota, el buque insignia, el Infanta María Teresa y el Colón. El Vizcaya, que estaba fondeado en el puerto de Nueva York, y el Oquendo, que se encontraba en Cuba, parten también con destino a Cabo Verde. En Estados Unidos, los preparativos para la guerra se intensifican. El 19 de abril se reúne por fin en Cabo Verde la escuadra completa de Cervera. El suministro de carbón ha llegado y el almirante tiene ya en su poder las instrucciones de su gobierno. Las órdenes son claras. Debe dirigirse a San Juan de Puerto Rico. Cervera no está de acuerdo con el plan del gobierno y reúne a los mandos de su escuadra, quienes respaldan la opinión de su jefe de que es mucho más conveniente que la flota se dirija a proteger las Canarias. Así se lo hacen saber por telegrama al ministro de Marina. Dos días más tarde, 21 de abril, y sin que se haya producido una declaración de guerra, los Estados Unidos inician el bloqueo naval de la isla de Cuba y apresan a los mercantes españoles que, ignorantes de lo que sucede, navegan por aguas del Caribe. En Madrid, el ministro de Marina reúne a la Junta de Almirantes el día 23. Se trata de tomar una decisión sobre el destino de la flota de Cervera. Las opiniones son diversas. Pues hay almirantes que piensan que es mejor que la escuadra salga hacia las Antillas, hay almirantes que piensan que lo mejor es que la escuadra retroceda hasta las Canarias, y hay otros almirantes que piensan que quizás sería más conveniente que la escuadra estuviera más cerca de la costa peninsular para prevenirla de posibles acciones de la flota de los Estados Unidos cerca de nuestro litoral. Estas eran las componendas con las que tenía que después el ministro Bermejo, en aquel momento, hacer una composición del lugar y establecer las órdenes oportunas. En este caso concreto, las órdenes fueron que la flota del almirante Cervera pues debería dirigirse a las Antillas. El 25 de abril, el gobierno de Estados Unidos declara la guerra a España. La decisión, aprobada por unanimidad en el Congreso norteamericano, otorga sorprendentemente efecto retroactivo al estado de guerra a partir del día 21, justamente la fecha en que la flota americana había iniciado el bloqueo de Cuba. El fuerte clima antiespañol que se respira en la sociedad norteamericana es equiparable a la profunda hostilidad colectiva que en esos momentos existe en España hacia los Estados Unidos. ...29 de abril... el almirante Cervera, cuya flota está ya en condiciones de zarpar de Cabo Verde, envía urgentemente su contraseña a Madrid. Salgo para el norte. 4 cruceros acorazados y 3 destructores ponen rumbo a las Antillas al mando de un muy escéptico Cervera, convencido de que navegan hacia la derrota. Desde luego, a gusto no va. Eso se ve clarísimamente, pero no va no porque sea un cobarde, porque la hoja de servicio suya no da lugar a dudas, sino porque cree que es un sacrificio inútil, aunque está convencido, como otros, quizás hay otros más convencidos de él, que es como el capitán de navío Conca, que es el recurso del gobierno para que la escuadra se pierda. Ya saben ustedes aquella frase famosa de Romero Robledo: ¿por qué no sale la escuadra de Cervera? ¿Para qué están hechas las escuadras sino para perderla? Y sin embargo, los buques de la escuadra de Cervera no eran ni mucho menos unos navíos insuficientes o poco operativos. Todo lo contrario. Eran modernos, rápidos y sumamente eficaces. Eran 4 buques prácticamente iguales, 3 de ellos absolutamente iguales, el Teresa, el Oquendo y el Vizcaya, y uno ligeramente superior, el Colón, que conformaban una fuerza poderosa, una fuerza
que además tenía como factor de ventaja la velocidad muy superior a la de la flota norteamericana, que era acompañada por 3 destructores armados con torpedos, veloces, bien manejados y que podían producir mucho daño a la fuerza norteamericana si se enfrentaba con ellos en igualdad y, por supuesto, en inferioridad de condiciones, a pesar de las distintas clases de buques. Los norteamericanos siempre tuvieron presente, muy presente, que no deberían de buscar jamás el enfrentamiento con la escuadra del almirante Cervera, a menos que la superioridad fuera absoluta. Era una flota realmente importante y una flota a la cual los norteamericanos le tenían muchísimo respeto, muchísimo respeto. Los norteamericanos, por su parte, dividen su flota del Atlántico en 2. La escuadra más modesta se queda protegiendo las costas norteamericanas. La otra, la que se va a enfrentar a Cervera, está al mando del almirante Sampson y se divide a su vez en 2 flotas. Una que dirige el propio Sampson y la segunda conducida por el comodoro Skelly. Cada una de ellas estaba compuesta por un crucero acorazado, en unos casos el Brooklyn y en otro caso el New York, que eran además el buque insignia, eran los buques más veloces, y 2 acorazados, 2 poderosos acorazados, aparte de un número importante de cruceros auxiliares, de mercantes armados como cruceros, de torpederos, de buques menores. Cada una de estas escuadras, aun siendo importante, era absolutamente inferior a la escuadra que comportaba el almirante Cervera. De hecho, los almirantes norteamericanos reciben la orden taxativa de jamás presentar batalla a la escuadra del almirante Cervera, cada uno con independencia. El 12 de mayo Sampson llega con su escuadra a San Juan de Puerto Rico. Esperaba encontrarse allí con la flota de Cervera, pero el almirante español no está, lo cual aumenta su nerviosismo. Sampson decide entonces, y sin previo aviso, bombardear la ciudad. Ese mismo día el almirante Cervera llega a la Martinica y recibe allí 2 malas noticias. Una, la del bombardeo de San Juan, y peor que esta, la derrota sufrida en Cavite, Filipinas, por la escuadra española frente a la norteamericana. Por si fuera poco, Cervera pierde por avería uno de sus 3 destructores, el Terror, y no consigue tampoco el imprescindible suministro de carbón. En vista de eso, decide abandonar la Martinica para intentar carbonear en la isla de Curazao. Nada más salir, se recibe en la Martinica un telegrama del ministro español de Marina, dirigido a Cervera, en el que se le dice que si considera que su escuadra no puede operar allí con éxito, regrese a la península. Ese telegrama no llega a manos del almirante y el gobierno opta por anularlo. El 19 de mayo, la flota del almirante Cervera llega a Santiago de Cuba. Inmediatamente recibe la felicitación del general Blanco, capitán general de la isla. La escuadra había realizado la enorme proeza de burlar la vigilancia de las poderosas fuerzas navales norteamericanas y entra en la bahía de Santiago en medio del enorme entusiasmo de la población. Cuando llegó Cervera a la bahía de Santiago de Cuba y entró, mi padre me contaba y mi abuela me ratificó que mi abuela lo llevó a la bahía donde se veían los barcos de Cervera y le dijo, ahí está el orgullo de España, han mandado la marina nuestra para pelear. Y eso, le dijo, y eso, mi hijo, que todavía tú no has visto los grandes barcos que no han podido entrar porque están afuera. El almirante entra en Santiago de Cuba, siendo recibido de forma vibrante por la población, por el ejército, por el general, tanto el general Linares que manda la plaza como por el general Blanco que está en La Habana, el gobierno le felicita. Cuando llega el almirante Cervera al puerto de Santiago, lo que se encuentra es desolador.
El puerto de Santiago de Cuba, separado del resto de la isla por una de las trochas, es el puerto más oriental que existe en poder del ejército español, todavía controlado por el gobierno español. Está muy aislado, la mayor parte de los rebeldes, de los mambises están rodeándole, la comida es escasa, el carbón, es una opinión del almirante Cervera también, a pesar de que consigue carbonear completamente a su escuadra. Él carbonea, que es lo que le pide al almirante, al general Linares, él consigue sus víveres y se queda en Santiago. Con los buques ya listos para zarpar de nuevo, hay que decidir el próximo movimiento de la escuadra. Todos saben que la salida de la bahía de Santiago es muy angosta y que si la flota española permanece allí, podría quedar fácilmente bloqueada por la escuadra norteamericana. Cervera se reúne con sus comandantes. La general opinión es que la escuadra debe salir a la mar. No debe de quedarse en un puerto como Santiago con una entrada muy angosta, que realmente era una ratonera. Realmente era una ratonera para los buques que en ella se meten. Sobre todo si, como se esperaba, el enemigo localizaba la situación de la escuadra y procedía a bloquearla. Un momento en el cual ya, desde luego, cualquier opción sería muchísimo más arriesgada, muchísimo más peligrosa. El 26 de mayo, cuando la flota se dispone a abandonar Santiago de Cuba, se detecta la presencia de buques enemigos. La salida se suspende momentáneamente, pero inexplicablemente transcurren 3 días más sin que el almirante Cervera se decida a abandonar la bahía. Creo que el motivo por el cual se queda es porque creo que no sabe qué hacer él después, no sabe qué es lo que podría hacer él después con una escuadra vagabundeando por el Caribe sin un sitio donde tener la capacidad de repostar con seguridad y de poder seguir actuando en este tipo de operaciones de la flota en presencia, pero sin entrar en combate. El 29 de mayo, 10 días después de la entrada de Cervera en Santiago de Cuba, la escuadra española es descubierta por los norteamericanos. El almirante Sampson ordena a su flota que se dirija inmediatamente a Santiago. Cuando el almirante Sampson tiene localizada la escuadra del almirante Cervera, su objetivo primordial es que permanezca donde está, mantenerla encerrada en la ratonera donde se ha metido. Y para ello pues establece un bloqueo. El bloqueo se aplica implacablemente, noche y día, bajo un estricto servicio de vigilancia. El almirante Sampson y el comodoro Skelly han situado sus buques en la bocana de la bahía. Son 4 acorazados, 2 cruceros acorazados, más otros buques auxiliares. Desde ahí bombardean a la flota española sin resultados. Entonces mandan hundir en mitad de la bocana uno de sus propios barcos, el Merrimack, mandado por el teniente Hobson, para impedir cualquier intento de salida de la flota española. Aunque no lo consiguen, la escuadra de Cervera está atrapada. Una vez que la escuadra del almirante Cervera es bloqueada en el puerto de Santiago de Cuba, el dominio del mar está en manos de los norteamericanos. Y de esta forma pues pueden llevar a cabo la tan deseada y la tan pospuesta invasión de la isla por parte del ejército de tierra y de la infantería marina de los Estados Unidos. 7 de junio, el primer batallón de marines desembarca en la bahía de Guantánamo. El segundo y más importante desembarco tiene lugar 15 días después en Daiquiri. 18.000 hombres al mando del general Shafter ponen pie en tierra y con el apoyo de los insurrectos cubanos avanzan sin encontrar la menor resistencia. Su objetivo es la ciudad de Santiago de Cuba. Bloqueada por mar y asediada por tierra, la flota española perdería ya toda posibilidad de maniobra. Mientras tanto, algunos de los comandantes mandados por Cervera sostienen que a pesar del bloqueo y de los reflectores enemigos que barren la bocana, es necesario intentar la salida aprovechando la noche. Las opiniones son absolutamente encontradas. Únicamente el capitán de navío Bustamante y el capitán de navío Concas, comandante de María Teresa, son siempre, mantienen firme su opinión de que hay que salir. Los demás comandantes de los buques y el jefe de Estado Mayor de la escuadra son de la opinión de que no se debe salir, y el almirante Cervera mantiene su decisión siempre
en un absoluto anonimato y se la reserva siempre para él. Lo cierto es que la escuadra no sale. Las tropas norteamericanas se aproximan a Santiago de Cuba. El día 1 de julio se inicia la que va a ser la ofensiva definitiva contra la ciudad. El plan del general Safter es apoderarse de la colina de San Juan, que domina Santiago, y desde ahí tomar militarmente la plaza. Los españoles, al mando del general Linares, se preparan para defender la ciudad. Dado el escaso número de soldados destacados en Santiago, se han pedido refuerzos. El brigadier Escario, al mando de una columna de más de 3.000 hombres, se dirige ya a Santiago desde Manzanillo. Mientras tanto, las tropas españolas destacadas en Santiago se han atrincherado en la colina de San Juan. Son 1.200 hombres. Los norteamericanos, muy superiores en número, se enfrentan a ellos y aparte de la marinería de la flota de Cervera, que al mando del comandante Bustamante se ha sumado a las tropas. Bustamante muere en la batalla. A pesar de no haber recibido aún los refuerzos, los españoles consiguen aguantar el ataque. Este no es el paseo militar que Safter había previsto. Que la situación del ejército norteamericano era comprometida era algo que desconocían tanto el capitán general Blanco como el general Linares como el almirante Cervera. Por otra parte, la columna con el coronel Ascario, que venía de Manzanillo para reforzar la guarnición de Santiago, se estaba aproximando, pero nadie sabía dónde estaba. Estos tantos no sabían, crean en el campo de batalla que se estaba conformando en Santiago de Cuba una especie de niebla que envuelve a las decisiones que tiene que tomar el que tiene la responsabilidad de tomarlas. Es esta llamada niebla de la guerra que hace que nos falten elementos de juicios determinantes a la hora de decidir algo. Fue esta niebla de la guerra precisamente la que nos impidió ver que la victoria por parte de España en aquel punto concreto, en aquel momento concreto, estaba quizás mucho más cerca de lo que nosotros mismos nos podíamos imaginar. By God, we've got to achieve a breach in those lines. El general Shafter, que mandaba la Fuerza Expedicionaria Norteamericana, estaba pidiendo urgentemente el reembarco de su fuerza ante el desastre en el que estaba inmersa. ¿Cómo consiguieron los norteamericanos incrementar esta niebla? Pues arriesgaron un poco y manifestaron públicamente su decisión de bombardear Santiago de Cuba y todo su personal civil por parte de la escuadra norteamericana si Santiago de Cuba no se rendía de forma inmediata. Este ultimátum, que fue un farol, sin duda alguna, a pesar de que la escuadra hubiera podido, sin duda alguna, bombardear Santiago de Cuba, que Santiago de Cuba se hubiera podido rendir, era un farol porque el ejército norteamericano no estaba en demasiadas buenas condiciones. Sin embargo, este farol, esta niebla de la guerra, apagó la luz de este farol, la ocluyó y no se pudo ver. No se pudo ver y la decisión que se tomó fue que la escuadra del almirante Cervera saliera, en palabras textuales del general Blanco, sería inmediatamente a la mar. El capitán general de Cuba, Ramón Blanco, trata de evitar que la escuadra caiga en manos del enemigo. Por eso da esta orden al almirante Cervera. Esta desde luego no era la opinión del almirante Cervera, que mantenía que sería mucho más útil su gente combatiendo al lado del ejército de tierra, defendiendo Santiago de Cuba en tierra, que el salir a la mar con una escuadra destinada a ser aniquilada, dada la superioridad manifiesta de la escuadra norteamericana que la bloqueaba. Amanece el día 3 de julio. Pascual Cervera acata disciplinadamente la orden recibida y se prepara para salir. Pero antes de hacerse a la mar, ha entregado al arzobispo de Santiago la documentación que obra en su poder y las notas que él mismo ha ido tomando sobre todo lo ocurrido. Sabe que va al sacrificio de su flota y de sus hombres. La escuadra española pone rumbo a la bocana del puerto a las 9 de la mañana, a plena luz del día. Si se tenía que haber salido de día o se tenía que haber salido de noche, es otra de los argumentos que puede quedar y quedará para siempre en la discusión y en la polémica. Eso implicaba que no solamente saldría a la vista del enemigo, sino que el enemigo tendría todo un largo día para perseguir a los buques y arrinconarlos con toda facilidad.
Además, la salida, en contra de las indicaciones de Bustamante, se hizo con todos los buques en la misma dirección. Pues la viabilidad de una salida diurna, que también se podía haber presentado en, en la salida nocturna, pues tenemos que plantearnos si primero tenían que haber salido los cruceros como salieron, o si primero tenían que haber salido los destructores. Aspecto este pues que también sigue en la polémica y seguirá. Posiblemente la salida inicial de los destructores hubiera originado un efecto sorpresa mayor, únicamente por la capacidad de movimiento, por la movilidad de la que estos pequeños buques disponían, que hubiera descompuesto la formación norteamericana, hubiera roto la línea, por así decir, hubiera roto la línea del bloqueo, hubiera desconcertado, hubiera, en una palabra, hubiera colocado en un dilema al almirante americano sobre qué es lo que va a pasar. ¿Va a salir la flota después o esto es una añagaza? Este dilema no se le presentó al almirante norteamericano, con lo cual las decisiones son mucho más fáciles. ¡Viva siempre España! ¡Viva! Zafarrancho de combate. Los buques españoles salen en fila y de uno en uno debido a la estrechez de la bocana. Primero, el buque insignia, el crucero acorazado María Teresa, con el almirante de la flota Pascual Cervera a bordo. El plan inicial de Cervera era atraer sobre su buque todos los disparos, en la esperanza de que el resto de la flota pudiera escapar del fuego enemigo. Pero es un intento inútil. Uno tras otro, todos los buques de la escuadra española son acribillados y la mayoría de ellos envueltos en llamas. Todos acaban embarrancando en la costa. Todos menos un destructor, que es hundido. El último en caer es, casualidades de la historia, el crucero acorazado bautizado con el nombre de Cristóbal Colón. Apresado por el mando norteamericano, el almirante Cervera es informado de la dimensión de la catástrofe. 350 de sus hombres han muerto, 150 han sido heridos y casi 1.700 han sido hechos prisioneros. Él es perfectamente consciente de que con esta derrota naval, España no solo ha perdido la guerra contra Estados Unidos, sino que va a perder inmediatamente Cuba y Puerto Rico, los últimos restos de su imperio, y va a perder también para siempre su antigua condición de potencia mundial. Es decir, España va a perderlo todo. Firmada la paz con los Estados Unidos, el almirante Cervera y todos los hombres que con él habían sido hechos prisioneros son repatriados a España. A Pascual Cervera le espera un consejo de guerra. El almirante es juzgado por la aniquilación de la escuadra en Cuba. La causa contra Cervera es sobreseída por un solo voto de diferencia. Él publica entonces las cartas y la documentación que a lo largo de tantos años había ido acumulando sobre aquel proceso que acabó en desastre. Después de tan amargo trance, solicita su paso a la reserva, que no le es aceptado. Al contrario, Cervera es designado senador vitalicio del reino, ascendido a vicealmirante y más tarde nombrado capitán general del Departamento Marítimo de El Ferrol. Su último destino es el de presidente de la Junta que ha de supervisar la construcción de la nueva escuadra española. El almirante Cervera muere a los 70 años en el pueblo gaditano de Puerto Real, junto al mar. Años más tarde, el hombre que se batió en la derrota y asistió a la triste y final agonía
del desaparecido Imperio Español, recibió sepultura en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando, Cádiz, donde descansa.